Hola a todos, hola imbuenos, Un para los poquito que, retrasados. sí, un poco retrasados, como siempre, tenemos que sacar a los perros, echar maridos, etcétera, etcétera, estos temas de ajustes, pero bueno, somos imbuenos por algo, ¿no? Pero no, la idea en verdad sí es de respeto, aunque sea una sola persona que nos esté mirando, realmente merece que estemos en horario como nosotros nos hemos comprometido, ¿no? Bueno, para quienes por primera vez nos ven y preguntan qué es esto de imbuenos, les comento rapidito que imbuenos es el neolenguaje, es una traducción del Newspeak de Orwell de 1984, que era una especie de lenguaje para no decir las cosas tal cual eran, porque de esa forma se manipulaba la realidad, ¿no? Entonces, en el Newspeak, el imbueno era la persona era, eh, que era mala. Entonces, eh, la idea es que nosotros hoy por hoy somos imbuenos en respuesta al buenismo imperante. El buenismo imperante era una especie de lenguaje es para el de cuatro personas que se han creído que son las sabias de la sociedad y nos dicen a todos cómo vivir, cómo tenemos que comportarnos, que tenemos que pagar lo que nos dicen, acatar las órdenes, es decir, las ovejas. Nosotros les decimos las ovejitas, meme, las ovejitas. Entonces, esas personas son las buenas, ese es el buenismo, y nosotros como personas que tenemos espíritu crítico y que analizamos y que cuestionamos todo el tiempo, nos denominamos imbuenos, porque en verdad no somos los buenos o el buenismo de hoy. Entonces somos imbuenos, no somos malos. En fin, bueno, hoy el tema es un tanto ácido porque lo denominamos que el memo no le llegó al gobierno. ¿Qué es el memo que no le llegó al gobierno? Es el que nos llega a todos los ciudadanos, que nos ha llegado puntualmente luego de las 6 de la tarde desde el 15 de marzo. El memo que nos restringe las libertades, el memo que nos dice que nos tenemos que reinventar, el memo que se mete con nuestros sentimientos más importantes, la compasividad, la empatía hacia el otro, no poder participar en funerales, tener protocolos, dejar a las personas que se mueran prácticamente solas en los hospitales. Tenemos el memo que nos dice que tenemos que readecuar nuestras empresas, que nos tenemos que tecnologizar, que tenemos que utilizar la tecnología, que vamos a tener que soportar un 25% mínimo de desocupación, y esa es una cifra que la maneja el gobierno. Es decir, todo el tiempo, durante 5 meses, nos ha llegado un memo oficial donde nos dicen cómo debemos comportarnos, qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, cómo debemos dirigir nuestras empresas. ¿Qué tenemos Entonces, que arreglar nosotros, no? exacto, pero del otro lado nosotros preguntamos, ¿ese memo le llega al gobierno? Porque el gobierno no es algo diferente a la sociedad. Las personas que circunstancialmente están a cargo de un gobierno, que son estos 4 vecinos que hasta hace un año eran nuestros vecinos y tenían las mismas cualidades que nosotros, con los mismos errores y aciertos que nosotros, y yo quisiera saber en algún punto si manejan empresas como maneja el resto de la sociedad, para decir cuándo se puede abrir, cuándo no se puede abrir, o qué inventario tienes que tener, o qué inventario no tienes que tener, o cuántos empleos tienes que tener, o cuántos empleos no tienes que tener, ¿no? O yo quisiera saber si alguna vez han firmado una quincena, un cheque, o si se han quedado sin dormir sin saber si el día siguiente le van a poder pagar a sus empleados, ¿no? En fin, la cuestión es que este memo no le llegó al gobierno. Por eso es que nosotros todos los días vemos a diario que cuando un empresario se agarra la cabeza porque va a tener que achicar, va a tener que disminuir no solamente su planilla, sino sus gastos operacionales. Eh, si tenía previsto un plan de marketing agresivo, no lo va a poder hacer. Si Copa quería volar X cantidad de aviones, ahora están al 10%. En fin, toda la sociedad ha debido entrar en un cono de austeridad. ¿Pero y qué pasa con el gobierno? ¿Este memo le llegó al gobierno? ¿Han achicado sus gastos? ¿Han achicado sus viáticos? No. Y encima tenemos que ver cómo un presupuesto que a cualquier empresa lo ha debido adecuar a las circunstancias actuales, el gobierno no. Su presupuesto no solamente que no se mantuvo, sino que todavía Creció. lo aumentaron más. Entonces,
evidentemente el memo no le ha llegado al gobierno. De los mejores, Dejo a ustedes. de los mejores economistas vivos hoy, Thomas Sowell, que es uno de mis favoritos, o mi favorito probablemente, constantemente nos recuerda que la primera ley de economía es la escasez, que no hay para todos, de todo para todos. Hay una limitación. Y él después sigue diciendo, la primera ley de la política es ignorar la primera ley de economía. Entonces, Exacto. Exactamente. Cuando nosotros tenemos que hacer todas las cosas que en efecto tenemos que hacer, disculpe, tengo un problema con la lámpara. Cuando nosotros todos tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, desde reinventarnos a amarrarnos la correa, el Estado entonces corre a buscar plata en otra parte. Pero no para cambiarse, o sea, no cambiarse, no reducir, no tener cuidado con el dinero que además no es de ellos. En el caso nuestro estamos cuidando nuestro dinero y quizás porque es nuestro dinero sabemos que lo tenemos que cuidar de esa forma. Pero sí, algo extraño pasa cuando cambia el Estado. ¿Cómo, Roberto? Los gringos lo llaman skin in the game, ¿no? Que en pocas palabras se traduce a tener algo que perder, ¿no? Si tú tienes que tomar... Pellejo en juego. ¿Ah? Tener tu pellejo en juego. Pellejo, sí, tener pellejo metido en el juego. Más o menos esa sería la traducción. Pero la gente que tiene su salario asegurado y tienen todo bien arregladito para los próximos 4 años, entonces no tienen que tomar las decisiones que el resto de nosotros tenemos que tomar, que es ver el riesgo que viene, qué es lo que va a pasar, mis ingresos van a ser iguales, van a ser diferentes, van a bajar, pero eso no lo está haciendo el gobierno, lo están haciendo muchos panameños, muchísimos panameños. Me imagino que la gran mayoría de los panameños están ajustando sus presupuestos y viendo qué es lo que viene. Voy a tener trabajo el próximo año, pero si tienes tu trabajo asegurado, eso no te importa mucho, ¿no? Diría yo. Exactamente. Bueno, fíjate que ahí tenemos una de las grandes diferencias que vemos entre el sector público y el sector privado. Mientras que el sector privado tenemos 200.000 personas en este momento con contratos cesados, más otro tanto que no tenían contrato porque son la famosa economía informal, que es el 45% de la población del país, de la población económicamente activa. A esta gente que no se la contabiliza, en verdad también ha debido reducirse. ¿Por qué? Porque el chichero literalmente no puede salir a la calle a vender chicha, ¿no? O la persona que estaba vendiendo departamentos, etcétera. Toda esa actividad informal, hoy por hoy, ha debido entrar en esta austeridad y ver cómo va a ser para sobrevivir, o con el bono solidario, o con los pequeños ahorros que tenga. Pero ¿qué pasa con la planilla? ¿Qué pasa, Fulo, en el sector público? No pasa nada. No, mira, en broma y en serio, yo creo que es, o sea, más que preocupante, bueno, además de preocupante, uno trata de verle la lógica al asunto, ¿no? O sea, como tú lo has dicho, todos nosotros, de una forma u otra, tanto a nivel de la casa, como a nivel familiar, como a nivel empresarial, hemos tenido que adaptar nuestros gastos, ¿no? O por lo menos los que somos responsables, o los que han sido, vemos cómo ajustamos nuestros gastos ante la incertidumbre que hay por el futuro. Yo soy abogado, yo estoy viendo a mis clientes en problemas serios por la situación, y obviamente estoy viviendo sus penurias y sus problemas laborales, pelear con un código laboral que no solamente es injusto, sino retrógrado, trotskista, desfasado, que encima fue impuesto en 1972 por un gobierno militar que nunca lo aplicó en el sector público. Tan bueno fue su propio código laboral que en el 72 lo hizo y se lo impuso al sector privado, pero el sector público, ellos pueden contratar y votar a quienes les dé la gana, como les da la gana. Y eso se ha mantenido así. Y si lo vemos ahora,
para mí resulta inexplicable. Yo, en verdad, me cuesta mucho criticar o pretender criticar a un Héctor Alexander, que yo lo considero un economista de primera línea. Soy fanática, pero tengo que decir que estoy preocupada. Eso agrava la impotencia y nos hace el cortocircuito, porque nosotros lo que conocemos al doctor Alexander de la escuela que viene, y lo recordamos como el último ministro de Economía y Finanzas que tuvo superávits en un gobierno que fueron 3 de los 5 años, si no me equivoco, en el gobierno de Martín Torrijos, donde en 30 años de gobiernos post-dictadura, los 3 años que hubo superávit presupuestario fue con el ministro Alexander. Por lo tanto, viniendo con ese bagaje, ese background, esa experiencia, esa academia, nos resulta, a mí por lo menos, incomprensible de ver cómo se saca un presupuesto del 2021 5% más grande, 5% mayor que el del 2020, que muchos de nosotros consideramos ya bastante alto, viniendo de un año en donde tus ingresos han caído por lo menos en un 50-40%. Y no se van a recuperar. Entonces que sea realista. En un año donde estamos a 1 de septiembre, faltan apenas octubre, 4 meses para que se acabe el año. 3, sí. Y llevamos 5 meses y medio, 6 meses de arrastre de cero producción. Entonces la pregunta es, ese hueco, o sea, ¿cómo es a mí no me cabe una explicación lógica para sustentar un presupuesto 5 veces mayor que el 2021? La pregunta que yo me hago, ¿dónde van a sacar los plata para pagar, para cumplirlo? Vamos a seguir prestando plata, vamos a seguir pidiendo plata prestada para pagar planilla. Y eso es lo peor, que yo creo que la mayoría va a ser para pagar planilla. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el 2022, por ejemplo? Porque en el 2022 tampoco vamos a estar a los niveles prepandemia del 2020. Vamos a seguir endeudándonos 5.000, 7.000 millones de dólares al año para cubrir el gasto operacional del gobierno, que no ha bajado un ápice. Sí, además, pretende subirse en 5%. Y más que una crítica al gobierno, es una plegaria para que nos expliquen dónde está la matemática. El razonamiento. ¿Cuál es el sistema? ¿Cuál es el resultado? ¿Cómo resolver? ¿Cuál es el análisis económico y racional para llegar a decir? Porque a mí, según mi entender, o sea, después de la fiesta del 31 de diciembre, que espero sea una buena fiesta, el 1 de enero una goma larga, una goma bien larga, y pareciera que según el presupuesto, o sea, pareciera que lo que me río para no llorar. Me refleja el presupuesto del 2021, pareciera ser que las autoridades están viendo un 2021 boyante, lleno de actividad económica y de inversión. Entonces, yo creo que hay otra dimensión adicional, porque estás recalcando en algo que es clave, y cómo el Estado no se ha recogido, cómo no ha dado el liderazgo para recogerse a los niveles que va a tener que recogerse por su realidad. Pero además hay que reinventarse, que también nos los piden a nosotros. Hay que reinventarse con los competidores, porque así estuviéramos recibiendo, el Estado estuviera recibiendo una cantidad de plata que no esperaba recibir. Todas esas inversiones tienen un plan, tienen una idea, y hay una apuesta a que entonces la economía va a hacer tal cosa, y vamos a conseguir tal y tal inversiones para entonces supuestamente pagar esas cosas. Y no veo nada, ninguna acción seria. Exacto, a ver, Cedeño, exacto. Sí, ese punto me interesa a mí que planteó Edward, que es con respecto a la, entre comillas, reinvención que nos piden particulares y empresas. ¿Y qué pasa con el Estado? ¿Por qué no se reinventa un Estado más flaquito, un Estado más austero, un Estado más competitivo? ¿Por qué no se reinventa el Estado como nos reinventamos los particulares? ¿Tú qué piensas?
es que precisamente eso es lo que yo quería comentar. Buscar que el Estado sea más competitivo cada vez, no sea exigirnos a nosotros reinventarnos, pero ellos no están demostrando ninguna novedad, nada de avanzada, ningún descubrimiento especial. Simplemente dicen, ven acá, usted se tiene que reinventar, usted tiene que hacer, nosotros tenemos una contención que no se está notando, tenemos un control que no se está viendo, vamos a hacer sacrificios que no se notan, y al final del camino no estamos viendo, como decía Eduardo, y como mencionaba Julio, un camino. Nosotros queremos que nos digan, vamos por acá, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Qué van a lograr? ¿Cómo van a que el Estado sea más competitivo? ¿Cómo van a lograr que más países vengan a invertir aquí de una manera pragmática, de una manera seria? No decir, sí, porque nosotros queremos que con este proyecto milagroso o el otro proyecto. No, un camino claro y establecido. ¿Dónde, cómo, cuándo? Y irnos explicando ese camino por dónde va a ir y cómo nosotros sabemos que eso va a existir y cuándo lo van a llevar a cabo. Sí, Roberto Vallarino, ¿tú piensas que hay algún tipo de conflicto moral entre un Estado que funciona y actúa como si aquí no pasó nada, prepandemia? Por cierto, el tema de los salarios todavía sigue dando vueltas, ¿no? Pero igual, digamos, que se baje en el salario al 50, 25% no mueve la aguja en el presupuesto. Eso no significa nada, pero es un gesto moral, ¿no? Correcto. ¿Tú cómo lo ves cuando pasa esto en un gobierno que parece que el memo no le llegó para nada de que hubo una pandemia y se le exige a la ciudadanía? Se ve muy mal, en verdad, porque la palabra solidaridad se ha vuelto famosa en los últimos 5 o 10 años y todo el mundo la usa para todo, ¿no? Pero parece que ese memo de la solidaridad no le llegó al gobierno tampoco, ¿no? Ellos parecieran una clase aparte, pareciera que es una burbuja aparte del resto del país, una burbuja que no tiene que rendirle cuentas a los ciudadanos, a la gente que primero los puso donde están y segundo le dan los recursos, le dan la plata para que funcionen. Entonces es como si uno tuviera un hijo que le da una tarjeta de crédito y se gasta lo que le da la gana y no hay consecuencias. Entonces es un poco frustrante porque pareciera que no están tocando el pulso de la realidad o el pulso de la ciudadanía o los sacrificios que el resto de la población va a tener que hacer. Y yo creo que no es una buena idea hacerse ver o aislarse del resto de la economía o del sufrimiento que va a haber en este país, el sufrimiento económico que trae sufrimiento de otros tipos también, el sufrimiento económico. Pero esperemos que salgan con algo coherente y nos digan qué es lo que piensan hacer. Aunque yo, en lo personal, no pongo muchas esperanzas en la ruta a trazar de ellos porque los gobiernos tienden a equivocarse más de lo que uno quisiera, ¿no? Y entonces, ¿cuál sería la idea? ¿Qué estamos debatiendo entonces? La idea, para mí, la idea, el gobierno, si estamos hablando de lo que debieran hacer, bueno, debieran recortar el gobierno enormemente, debieran recortar planillas, hacer algo con el Código del Trabajo, como dice Fulo, si es eliminarlo, es eliminarlo o comenzar de cero de nuevo. Pero seguir en lo mismo y esperar buenos resultados es puro... Es como rezarle a Dios para que me ayude. Mira, Roberto, mira el tema del Código de Trabajo. Perdona que te interrumpa. Dale. Hoy, y hablando de reinventarnos, hoy se presentó una de las leyes que se presentó recientemente en la Asamblea, que en principio como ley es buena, no es mala, tiene buenas intenciones, que es la ley de las empresas CEN para manufacturas, que creamos un nuevo régimen especial para promover inversiones. Fine.
Es lo mismo que hemos venido haciendo desde 1990. No lo estoy criticando, pero es una realidad. Eso es lo mismo que hemos venido haciendo desde 1990. Cada vez que queremos invertir, queremos desarrollar un polo de inversión, hemos abierto regímenes especiales laborales, porque son básicamente flexibilizaciones laborales, los incentivos que se dan en todos esos factores, en todos esos regímenes. Está el régimen SEM, está el tema de las zonas francas, está Panamá Pacífico, ahora tenemos la de las maquiladoras, y está bien. Pero eso, ¿por qué hacemos eso? Porque se necesitan regímenes especiales laborales para que haya inversión, porque nuestro código de trabajo no sirve. Exacto. No sirve desde 1972. Si el código sirviera para hacer inversiones, no tuviéramos que estar haciendo regímenes especiales que, by the way, nos causan problemas con la OCDE, ¿no? Esas son las cosas que nos causan problemas con los organismos internacionales, que no le debiéramos hacer caso. Por aquí le rendimos pleitesía, pero ese es otro tema para otro programa. Pero volviendo al caso, o sea, insistimos en hacer lo mismo para no meternos supuestamente con una dirigencia sindical que no representa ni a una quinta parte, ni a una décima parte de la fuerza laboral panameña. Entonces, aquí lo que se debiera hacer, por ejemplo, yo creo que tú lo has hablado muchas veces, hacer de todo el país un régimen especial. Menos enclaves. Todo el país. ¿No? Un código de trabajo a nivel nacional que sea moderno, que promueva, que facilite el empleo de todo el mundo, etcétera, que tenga una única ventanilla, que se reduzca la planilla, se reduzca la inversión del Estado, se reduzca la burocracia. En todo el país deberíamos tener un flat tax, eliminar el impuesto de dividendo, que es una doble tributación a los impuestos corporativos, a los impuestos que ya fueron cobrados, una serie de cosas que, si de por sí, antes de la pandemia, con toda la economía socializada y regulada que tenemos en este país, porque nuestra economía es socialista, entendámosla. Tenemos control de precios, tenemos salario mínimo, tenemos regulaciones financieras y de energía de todo sentido. Y sin embargo insistimos en ese mismo camino en vez de buscar la reducción del gasto público, eliminar el código de trabajo y hacer uno nuevo para que las empresas puedan generar empleo, ¿no? Y para proteger los empleos hay que proteger las empresas y la inversión privada, porque sin empresas y sin inversión privada no hay empleo. Entonces, hoy un economista en el periódico dijo que en verdad sin empleados las empresas no eran nada, no subsistían. Ese comunista. No, pero no. La idea no es argumentar ad hominem, no me interesa eso. A mí me interesa discutir la idea. O sea, bueno, es una argumentación ad hominem, simplemente los economistas socialistas y comunistas piensan así. Sí. Pero ¿qué le contestas a ese argumento? ¿Qué le contestas a ese argumento de que si no existieran los empleados no existirían las empresas? Bueno, yo a ese argumento le diría como en Venezuela, ¿no? ¿Por qué los sindicatos no hacen empresas? ¿Por qué Suntrax no es una empresa de construcción? ¿Por qué? Porque ellos, que dicen que se llaman oprimidos y son los trabajadores mejores pagados de Centroamérica o Latinoamérica, para decirlo así, ¿por qué ellos no hacen su propia empresa de construcción? Ahí está, lo pueden hacer si quieren, pero sin inversión, sin capital no hay empresa, y sin capital no hay trabajadores. Y los trabajadores, cuando los contrata el capital, los contrata por un salario y se les paga, ¿no? Bueno, eso, yo diría que eso fue más o menos el experimento venezolano, ¿no? Ellos asumieron que si trabajadores no habían empresas, etcétera, etcétera. ¿Y en qué terminó el asunto? Fue en expropiación.
porque tú no puedes obligar a alguien a poner su plata a trabajar, al menos que lo expropies su negocio. Esa es la única manera. La persona pone su plata a trabajar donde piensa que va a tener mejor retorno, menos riesgo, etcétera. Es un cálculo de riesgo-beneficio. El experimento de expropiación llevó a explicar que, en efecto, si el capital se va, hay una catástrofe. Y si las personas que tienen que administrar la empresa, que tienen los conocimientos o los talentos se van para también. administrar la oficina o una empresa de X tamaño, también se van. O sea, no es cualquiera, no es por los trabajadores. Yo pienso que el tema también es como estamos mencionando, o sea, es un enfoque socialista de que hay una lucha de clases, de que todos los obreros están contra los patronos están contra los obreros. Al final del camino es lo que tienen que entender, que es crear riqueza, crear empresas, crear empleo. Si el empresario que crea la empresa no hay empleos, simple y llanamente, ellos lo que están enfocando es pedir, presionar, exigir. Ellos que para eso, para lo que sirven. Sí, pero fíjense que esta es una discusión, estamos hablando básicamente de una discusión que ya es prácticamente siglo pasado, ¿no? Digamos, hoy día el tema incluso de la estabilidad del trabajador en un mismo lugar geográfico, esas barreras ya se rompieron por tecnología, determinados puestos de trabajo, hay otros que se están creando. Yo, por ejemplo, el otro día veía en la revista de nuestra empresa una nueva profesión en ciernes que se está formando, que es el operador quirúrgico robótico que va inserto dentro de los cuerpos humanos para poder sanear desde adentro. O sea, vas a tener que operar robots que son ultramicroscópicos. Entonces, esos conceptos... Peor que la vacuna. Sí, exactamente, pero la idea es entonces que esto será que a los gobiernos, no necesito hablar específicamente de gobiernos, ¿no? Sino los gobiernos en general, les conviene esta discusión bizantina, antigua, de obreros, ¿sí? Yo creo que precisamente para distraer la atención. O sea, yo considero que en muchos casos a cualquier gobierno tiene que la gente se concentre en cosas que realmente son bizantinas, precisamente para que tengan tiempo y no chequen y no analicen cosas verdaderamente importantes. Otra de las cosas que se pudiera hacer en Panamá es el tema de la burocracia. La burocracia no solamente no se trata de eliminar, se trata de aumentar. Con frecuencia en todos los gobiernos se nombra más gente, se crean más puestos, se crean más oportunidades, pero eso no convierte al país en más competitivo. Ni lo han demostrado en ningún momento. Simplemente queremos, como mencionaba Pulo, ir por el lado social. Queremos tener a la mayor cantidad de gente beneficiada, porque al final del camino son los que votan por los gobiernos y votan por los partidos políticos. Es un círculo vicioso en ese sentido. Aquí uno de los comentarios nos dicen que, bueno, que con todas estas leyes los empresarios evaden los impuestos y le hacen trampa a los trabajadores. ¿Alguien quiere contestar esto? De que los empresarios... Los impuestos no son para los trabajadores, sino para los estados. Y los impuestos no los puede robar el empresario porque los impuestos son de los empresarios. Salen de mi bolsillo, no de los trabajadores ni del Estado. Ni de nadie. Los impuestos no le pertenecen a nadie. Antes de hablar, ¿no? Yo creo que me parece eso. No, yo creo que la pregunta va en otra dirección y yo diría que bueno, una empresa formal que le haga trampa a un trabajador va a sufrir las consecuencias, ¿no? No es quitar absolutamente todas las leyes. Robarle la plata a un trabajador sería un fraude, no pagarle o algo así. Yo pregunto algo, pero yo pregunto algo en ese sentido. Cuando el Estado no logra brindar seguridad, porque te matan en la calle, cuando el Estado no te puede brindar una buena carretera porque está llena de huecos, cuando el Estado no te puede garantizar salud, ¿eso no es un crimen también? Es que el Estado y para eso se supone que son los impuestos, ¿verdad? Sí, y te prometieron salud y cero crimen y cero de todo, ¿no? Esto por ahí nos llama a discutir un poco la idea de para qué está el Estado, cuáles son sus funciones básicas, y ver en este punto quiénes son los que realmente evaden su responsabilidad. Porque finalmente hay algo que a mí me gustaría contestar a esa pregunta, es que hay que entender que todo el dinero
que va al Estado previamente fue generado por un emprendedor, el empresario, la empresa gigante, el más chiquitito de todos, el que trabaja, porque finalmente lo que hay que entender es que cada uno, cuando intenta sobrevivir, tiene que trabajar de un modo u otro. Tiene que trabajar porque si no se muere de hambre. Ahí está produciendo riqueza. Sí, Irene, tú que eres economista, digamos, las deudas, lo que se endeuda el gobierno, ¿cuál es el colateral de esos préstamos? ¿Es el trabajo del sector privado? Por supuesto. Es así. Es que el colateral siempre es la generación que está trabajando actualmente, o se lo tiras para adelante, lo cual es inmoral, porque se lo tiras a las próximas generaciones. Entonces tú consumes hoy, armas tu fiesta hoy, y que te la paguen los nietos, los bisnietos, porque Keynes decía, en el largo plazo estaremos muertos. Entonces no me importa. El asunto es aquí, el comentario es que en Japón tuvieron que cerrar las empresas. Pero perfecto. Si las empresas no estaban pagando, perfecto, que cierren. O porque eran ineficientes. Creo que la cosa venía más por ahí, ¿no? Pero olvidémonos de eso. Todos nos necesitamos, empresas, trabajadores. ¿Cuáles son los factores de producción que nos decían a nosotros repetir como papagayos en Economía 101? Tierra, trabajo, capital. Y después se agregó la inteligencia para combinarlas. Pero ninguna puede sobrevivir. Yo puedo tener la inteligencia, pero si no tengo a alguien que me sponsoree, si no tengo a alguien que me ponga el capital, yo no puedo hacer una empresa. Puedo tener la empresa, puedo tener el capital, la inteligencia, pero si no tengo personas que me trabajen y me ayuden, tampoco. Y si no tengo el lugar geográfico para hacerla, o lo que hoy modernamente llamarías tierra, ¿no? Porque tierra era en el concepto viejísimo, ¿no? Hoy es el ciberespacio. Pero si no tenemos estos trabajos, no tenemos, estos factores, no podemos producir. Todos lo necesitamos, acción humana. Economía es la acción humana. La acción humana es todo, que puede tener un componente monetario, como puede tener un componente espiritual, que fue lo primero que yo comenté los primeros días, pero no me quiero quedar yo con el programa porque no hablamos de economía, hablamos en general. Sí. Es algo colaborativo, tiene que ser colaborativo, y el código de trabajo hace todo lo contrario, nos pone en conflicto a los empleados con los empleadores en todo momento. Es el cáncer más negativo que he conocido, y por experiencia propia. La verdad es que es horroroso. Sí, fijémonos en el mundo, ¿cuáles son los países que avanzan? Los países que menos conflicto tienen, los países que tienen paz social. ¿Cuáles son? Los nórdicos, que todo el tiempo nos ponen como ejemplo. Que tienen libertad económica, una libertad económica mayor que la de Estados Unidos. Exacto. Y dicen que no son economías socialistas. Para tener esa paz hay que tener libertad económica. No te tienes que mientras menos esclavizado te sientes, más libre te sientes y más te atreves a echar para adelante. Otro chip, Edward, que yo creo que también a mí me ha llamado la atención, es que yo he sentido, por lo menos en las redes, en los comentarios también, mucho resentimiento y odio a la clase empresarial. Como si el ser emprendedor y el hacer dinero honestamente y laboriosamente, como hacen la mayoría de las personas, eso no quiere decir que hayan sus rotten apples, sus manzanas podridas, porque las hay en todos los niveles, pero en su gran mayoría la gente es honesta y trabaja duro, y hay gente que hace plata y hay gente que hace más plata y fine, pero yo he sentido no sé si es porque son menos, pero hacen más bulla, pero sí un rechazo y una crítica muy grande al emprendimiento, a la clase empresarial, a la inversión privada, también, no solamente de la opinión pública, sino también de las arengas en la asamblea, ¿no? Y eso para mí me ha sido no solamente un trago amargo, sino que me resulta también un trago que puede tener eruptos verdaderamente peligrosos, ¿no? Porque cuando uno toma demasiado jenjure, se le da esa especie de hipos, puede convertirse en un eructo demasiado peligroso
porque por un lado esos ecos llegan allende a nuestras fronteras, afuera de Panamá, lo que inhibe o preocupa a los inversionistas locales y extranjeros. Te voy a tranquilizar, te voy a tranquilizar. Tú sabes cuando estás afuera en la terraza de noche y hay una luz prendida y ves como 2 millones de mosquitos dándole vuelta al foco y la cosa. Bueno, ese es Twitter. ¿Okay? Ahí es donde está el activismo de esas personas. Cuando entras ahí, tú nada más ves los 2 millones de mosquitos quejándose. Pero en la calle, en la vida real, las personas con que nosotros nos codiamos, mi experiencia es que hay muchísima solidaridad, muchísimo más cariño entre ciudadanos de lo que tú, o sea, lo que ves en Twitter. A lo mejor es conmigo, que soy un poco crudo y rudo, me dicen. No, lo que pasa es que, a ver, yo sí tengo que hacer una aclaración, o por lo menos mi sensación es que a veces es con razón. Hay empresas y empresas. En verdad, la palabra empresa a muchos les queda grande. Y esto también hay que decirlo. ¿Por qué? Porque son los que nosotros despectivamente hablamos y les decimos los empresarios, ¿no? Que son los que entre gallos y medianoche se van, hacen acuerdos con el gobierno y haceme tal ley, cerrame mi quintita, no me pongas competencia, dame una cuota de importación, ¿no? Esas empresas que no son empresas, eso no es capitalismo. Eso es mercantilismo puro y duro, eso es inmoral, en verdad. Entonces, ese tipo de empresas, nuevamente entre comillas, son las que mucha gente ve y dice, mira este tipo paseando, se va a la playa ahora, ¿no? Hablando de los memos, ¿no? Los tipos que, ese es un efecto que en economía lo llamamos el revolving door, es la puerta giratoria, ¿no? Es que tú sales del gobierno con un montón de contactos, experiencia, de cómo hacer o cómo no hacer, tienes todo esto aceitado y vas y te armas una empresa. Después sales de esa empresa, regresas nuevamente al gobierno, sigues haciendo negocios entre ambos. A veces este tipo de actividades son las que más se ven. Entonces la gente juzga por eso. Dice, pero si este tipo antes de ayer estaba viviendo, pasando el puente o por donde sea, y hoy por hoy tiene un apartamento de lujo, ¿cómo hizo ese capital en tan poco tiempo? Y eso también hay que decirlo, y hay que denunciar a esas empresas. Porque esa empresa que va y necesita el favor del gobierno, que se junta con el gobierno, que pide determinada ley, nada más que para ellos, entonces este tipo de... exactamente, te perjudican a una sociedad. Si el Estado no interviniera en la economía, por supuesto, sobre todo a los niveles que interviene en este país, esto no sería problema. Exacto. O sea, lo que tú hablas no sería problema porque el empresario o empresario, o como sea, como lo quieran llamar, no tendría razón para ir a hablar a donde un funcionario a que le dé una gracia o le dé una dote o le dé un privilegio discrecional, sino que tendría que rifársela compitiendo de tú a tú para ver cómo saca su market share. Así es sencillo. Por eso es que, por lo menos yo, no sé si ustedes así están, pero por lo menos yo, a largo plazo, porque no se puede hacer todos los días, ni de un día para otro, yo abogo y me he dedicado a gritar solo, porque nadie me hace eco, de que así como queremos o queremos ser un Estado laico y tener una separación total de la religión y la economía, lo mismo es con el Estado. Tiene que haber al final, una total separación. Tendremos que empezar poco a poco y deshilachando y así como si fuera una especie de bollo que tú le vas quitando la capa para comerte el bollo, ¿no? Así, deshilachando eso para llegar a ese Estado pequeño, eficiente y ese libre mercado que permita a las personas hacer trade, ¿no? Exactamente. Ese es el memo que no le llegó al gobierno. Yo creo que ese es el tema. Cedeño. ¿No? Mira, yo creo que el tema también en cuanto a la meritocracia, porque lo que estamos viendo en muchas ocasiones es que las personas que están en los puestos no son las mejores personas, son las personas relacionadas, son las personas que forman parte de esto. Y al final eso también lleva a los enclaves.
¿Por qué, por ejemplo, la Autoridad del Canal se considera una entidad modelo? Porque hay meritocracia. ¿Por qué la mayoría de las otras entidades del Estado no la hay? Porque no le conviene a A, a B o a C. Lo que hay que buscar en todo momento es eso, es buscar que sean los mejores que estén haciendo el trabajo y que den su mejor desempeño para que el país avance y el país sea más competitivo. Mientras sigamos con esa situación, vamos a seguir como hasta ahora. Oye, pero te tengo ahí una observación. Sí. Lo que tú estás diciendo es el discurso político de cada 5 años. Esta vez nosotros somos los mejores y vamos a acceder y vamos a hacerlo mejor, porque esta vez sí, con nosotros las cosas van a funcionar, porque esta vez sí somos los mejores y los buenos. Entonces, es que el problema, no habrá otra cosa que está fallando atrás, que es un poco lo que discutimos la semana pasada. No, sí, claro. Es que el problema no es solamente decirlo, sino hacerlo, es demostrar a través de instituciones nuevas, de concursos, de alguna actividad que demuestre que se va a realizar. No decir, yo voy a buscar lo mejor solamente, no. Hay algún mecanismo que demuestre que se va a poder cumplir con esa promesa. Pero yo te pongo el mecanismo. Esa es la promesa de todos. Pero yo te pongo el mecanismo y te pongo un ANTAI, te pongo transparencia, te pongo contraloría, te pongo doble chequeo al inicio y al final, control previo, control post, y en verdad todo eso existe. ¿No habrá algo más, que es un poco lo que discutimos la otra vez? Que es, nuevamente, me parece que es el memo que no le está llegando al gobierno. ¿Quieren bajar la corrupción? Entonces empiecen eliminando la cantidad de pasos y burocracia y regulaciones que en verdad siguen estando y no bajan. Este es un memo que le debería haber llegado al gobierno. ¿Te quieres modernizar? Nos estás pidiendo a la empresa privada que nos reinventemos, que que la transformación digital. Ajá. Y entonces el gobierno piensa seguir igual cuando ya estemos todos transformados. ¡Ey! Nos vamos a reinventar todos, no nos vas a reconocer a ninguno de todos nosotros, y ellos van a seguir con sus antiguas prácticas. Entonces, sí. Lo que pasa es que de reinventarse y de hacer, aplicar la tecnología es para volverse más eficiente. Si tú vuelves más eficiente, necesitas menos gente, ¿no? Y yo creo que entonces, por eso ellos quieren quedarse con sus archivadores de 1978 en unas oficinas viejas, y de esa manera no tienen que reducir personal. Pero si van a aplicar tecnología, tienen que reducir personal, porque es parte de la eficiencia. El asunto es que si tú garbage in es garbage out. O sea, si tú entras una porquería, te va a salir una porquería a nivel digital. Exacto. Perdonen la expresión. Exacto. Entonces ahí justamente uno de nuestros oyentes nos está comentando de que, casualmente, a raíz de algo que dijo Cedeño, de qué nos sirve tener al mejor en una posición que no nos sirve para nada y que lo único que agrega es burocracia. Exacto. Yo estoy full 100% de acuerdo con eso. Vamos a ver si ayudamos a los políticos. Hay que reducir los procesos. Van 7 gobiernos seguidos y todos han querido reelegirse y ni uno se ha podido. Entonces, hay algo que están haciendo mal, aunque siguen el mismo librito, ¿no? Definitivamente no están generando la mejor. Todos creen que son diferentes. Pero lo que pasa, muchachos, es que esta vez no es como las anteriores veces. O sea, tenemos una crisis de proporciones que todavía no hemos dimensionado. Y entonces, mientras estamos todos reinventándonos, entre comillas, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿No? Sí, Robert. Yo podría decir algo, y a lo mejor es mi última intervención de la noche, en términos de el gobierno, parte de la recuperación económica que el gobierno está pensando que va a suceder, o tiene que ver mucho sobre la voluntad de la gente que tiene la plata para invertir en este país. Tú no como dije anteriormente, no puedes obligar a la gente a sacar de sus reservas invertir en la economía, especialmente si no le das unas señales de vida. Y cuando digo señales de vida, es señales de que las cosas van a mejorar, que van a funcionar mejor, que los impuestos bajen, que la burocracia baje, etcétera, etcétera, etcétera. Yo he hablado con muchas personas que me han dicho, no voy a hacer nada el resto del año, por lo menos hasta el resto del año,
porque no hay claridad viniendo del gobierno y no nos están dando una buena razón para arriesgar lo que tenemos guardado. En términos aquí hay gente con plata, de eso no hay duda, pero no los puedes obligar a poner esa plata a trabajar si ellos no ven las condiciones adecuadas para invertir, ¿no? Por ejemplo, al gobierno. ¿Qué banco nuevo, o sea, qué banco nuevo va a entrar a Panamá luego de la experiencia de una ley de moratoria reciente, ¿no? Para mí ese es un criterio, esa ley de moratoria, por muy más buena intencionada que tuviera, porque no dudo que estaba llena de buenas intenciones, como los caminos al infierno, pero esa ley de moratoria lo que va a causar es causó pues un precedente funesto que por primera vez, eso jamás se dio en los 20 años de dictadura que estuvo. El centro bancario se hizo en el 70, fue uno de los logros del gobierno militar, ideado por Nicolás Ardito Barletta cuando fue ministro, ¿no? Y hay que reconocérselo, y ha dado muchos frutos y riquezas al país, pero ese ni siquiera durante la dictadura, ni en los años más oscuros de la crisis de Noriega, se atrevieron a meterse con los bancos. Yo uso los bancos como ejemplo real, porque eso va también para cualquier otra empresa, de intervenir y decir alto, ponerse a legislar en leyes de moratoria, y eso es un precedente a mi criterio funesto. Y la pregunta es, ¿qué banco va a pensar ahora 2 veces venir a Panamá, donde ya sabe que ya el gobierno, y con una corte que no contesta los más de 12 amparos que le han presentado, a pesar de que los tiene que contestar inmediatamente, siguen durmiendo el sueño eterno? Eso es una señal de que el Estado de Derecho no está funcionando, y eso tampoco es bueno. Eso no ayuda a ese esa memo hace rato que tiene que llegar y no llega. La confianza que es la que habla Bob, porque Roberto es cedeño, este es Bob, para no enredarnos, ¿no? Roberto lo que yo decía, hablando de memos, yo diría que lo que hablé hace un rato acerca de darle razones a la gente para invertir, ese memo no le ha llegado al gobierno. Tú tienes que dar razones, especialmente en estos momentos, tienes que dar razones para incentivar o para darle confianza al empresario o a la gente que tiene los recursos para invertir. Pero ese memo no le ha llegado al gobierno. Yo pienso no le ha llegado el memo, entonces, para un poco hacer un recuento. No le llegó el memo de que la justicia debe funcionar. No le llegó el memo de que ellos deben ajustarse y ser austeros y hacer una reinvención del Estado, un Estado moderno, como dijo Edward, mirando todo el resto de jurisdicciones que están compitiendo por atraer el capital, como lo has dicho, como lo dijo también Cedeño. Entonces, de todos los memos que nos han enviado a nosotros para reinventarnos, nosotros ahora le hacemos la devolución y le decimos, bueno, señores, a ver, que le llegue algo, pero con estas condiciones vamos a poder avanzar, vamos a lograr que el desempleo no sea tan grave como el 20 y pico % que ellos mismos están anticipando. Aquí a punta de deuda no vamos a salir. Yo creo que ese 25% es optimista, ¿no? Sí, yo creo que esa es mi opinión no muy calificada. Yo quiero cerrar con algo, Irene. Sí, Edward. Nosotros, ahora después vas. Nosotros como país, como sociedad, nos vamos a modernizar solamente, quizás como se hacía antes, solamente con lo que nos viene cayendo, porque se moderniza en otras partes del mundo. Tú sabes, los carros más modernos, qué cool, no sé qué, llegó el último modelo. Si eso es como nos vamos a modernizar, vamos a quedar muy atrás. Así es. El mundo va demasiado rápido. La modernización, algunos elementos de modernizaciones tienen que ya nacer de la sociedad, de nosotros, con personas que vengan de afuera, ok, algunos, y con otros, nosotros mismos. Tenemos que poder crecernos y tenemos que estar enfocados en revolucionar la educación como ya están haciendo otros países. Vemos campañas políticas, ciertos partidos de ciertos países importantes ya
recalcando, aquí vamos a borrón y cuenta nueva con la educación. El borrón y cuenta nueva que estabas mencionando se está hablando muy fuerte en otras partes. Entonces, hay un acelere en salir adelante y nosotros no nos podemos quedar simplemente recibiendo lo que nos cae. Porque, digo, a menos que eso es lo que querramos, pero preparémonos para esa consecuencia. Sí, Cedeño. Sí, yo lo que decía es que precisamente lo tienen que comentar cómo vamos a ser más competitivos que en otros países, cómo nos comparamos con otros países, cómo vamos a mejorar la situación del país. No simplemente eslogan, sino algo específico, algo que verdaderamente nos enseñe para dónde vamos y cómo nos recomiendan. Y aparte de eso, muy importante es que entiendan que tiene que inspirar confianza. Y para inspirar confianza tiene que haber un camino, para inspirar confianza tiene que haber una cantidad de cosas que no se están notando. Y al final lo que necesitamos es seriedad. Necesitamos eliminar burocracia, necesitamos lo de código. O sea, tenemos que tener una listita de cosas que no sean eslóganes, que no sean cosas políticas, sean cosas que se puedan hacer y que se deben hacer. Y dentro de esas, como mencionaba Débora, está el tema de la educación, está el tema laboral, están otros temas que verdaderamente van a hacer la diferencia. La gente no va a venir a invertir a Panamá porque Panamá es bonito, porque a nosotros nos gusta o porque los panameños quisiéramos que vengan. No, van a comparar los distintos países y van a decir, ¿qué país me da las mayores ventajas reales, de verdad, para ir a invertir? Y nosotros tenemos que demostrar que nosotros vamos a hacer esto para traer tal tipo de inversión. Vamos a hacer esto para traer tal tipo de inversión. Cosas que estén resultando, cosas que sean probadas, no fantasías, no ideas que estén en el aire, cosas que verdaderamente vayan a traer. Y obviamente entre eso, como mencionaba Débora, está el traer gente de fuera, industrias nuevas, actividades nuevas, por ejemplo, a nivel de tecnología que no se han traído nunca a Panamá. Esas son las cosas que hay que estar promoviendo en todo momento. Y negocios nuevos y oportunidades nuevas. No lo mismo de siempre, en la misma manera, porque no vamos a salir de los enredos que tenemos en este momento. Yo quería preguntarles, como para ya ir redondeando y terminar, ¿no? Esto de que el memo no llegó al gobierno, ¿qué pueden decir acerca del liderazgo moral? Yo lo que diría, no sé exactamente qué te estás refiriendo al liderazgo moral, pero yo a mi criterio uno de los grandes problemas que tenemos es en este país desde hace mucho tiempo, varios lustros, y cada quinquenio se acrecenta más, es una enorme falta de visión y de liderazgo. Y esa culpa no se la ha hecho, no solamente le recae a las personas que han caído en la presidencia de la República, sino a todo nivel. Yo siento una ausencia de liderazgo a nivel político, de gobierno y oposición, siempre la ha habido, no hay rumbo, todo es igual. También lo veo, obviamente no hay liderazgo a nivel sindical, no lo hay a nivel empresarial. Creo que se ha retomado un poquito ahora al final de la pandemia. Al principio empezamos un poco fríos, de repente por exceso de confianza, pero hay esa falta de liderazgo que nos impide ver las cosas a largo plazo. Todo lo vemos como si fuéramos un caballo de carrera que tiene simplemente su vista hacia adelante, y esa 5 años, Pulo. Es una meta que no llega a más de 4 años. Exactamente. Y por esa razón tú ves que temas como el seguro social, la educación, que no se van a resolver, que el presidente que empiece verdaderamente a iniciar, o la administración, pues que empiece verdaderamente a cambiar y agarrar el toro por los cachos en esos problemas, los resultados se van a dar después que él ya haya sido presidente, a lo mejor 10 años después. Entonces, exacto. Bueno, en esa línea, Fulo, voto político. Todos se quieren centrar en obras o en su agenda quinquenal, y eso para mí es el error más grande. Y termino diciendo, una de las experiencias más gratificantes que tuve cuando fui viceministro de Educación hace ya varios lustros fue que me tocó en un desayuno al lado del ministro de Economía de Singapur, en Panamá, que vino a hacer una charla pequeña, y él le preguntaron cuál era el éxito, si él tenía que resumir el éxito de Singapur, ¿cómo lo resumiría en una frase? Y él dijo, fácil, aquí todo lo pensamos de 20 a 25 años. Bueno, en esa línea. Piensa con una visión
de 20 a 25 años y esos planes se concretan gobierno tras gobierno. Mira el caso de acá, a diferencia, mira el caso cuando yo fui viceministro de Educación, al Ministerio de Educación le decían Meduca. Después con el gobierno siguiente se llamaba Meduc. Y después se llamaba, o sea, hasta en los nombres de los ministerios los cambiamos quinquenalmente. Sí. Mira, yo los nombres, pura propaganda. ¿Y cómo va ese plan? ¿Y cómo va ese plan de quinquenal? Van de 0-7. Si jugaran para los Yankees, lo mandan para las menores. No pega. Sí. Pero son dos cosas, ¿no? Pero justamente yo quería ir en la línea de Fulo porque era una pregunta que nos hicieron, ¿no? Justamente, y se los transmito a todos ustedes. ¿Ustedes calculan que esto pudiera ser resuelto a través de una constitución, una nueva constitución, o esto solamente es cuestión de que ajustar la constitución que hay hoy a que se cumpla? ¿Cómo lo ven? Y quisiera ahí ir rápidamente lo que dijo Fulo. El tema acá probablemente sea ese. Miren la Constitución de Estados Unidos, 200 años, 300, etcétera, o sea, y sigue rigiendo. Entonces, esto, que no son planes, estas son visiones de país, ¿qué clase de visión quieres? Y esto es lo que te tiene que guiar porque es lo mismo que misión de una empresa, ¿no? Entonces, Fulo, sí. Aquí lamentablemente cada maestro quiere venir con su librito, que al final cuando lo implementa no lo termina de implementar tampoco. Exacto. Entonces, eso yo creo que es es el gran reto y es muy difícil porque tú no, o sea, depende también de que en las transiciones gubernamentales el reemplazo de ese presidente que haga las cosas correctas también lo sea. Entonces va a implicar un nivel de madurez y educación que no se ha visto nunca. Hace política que hasta el día de hoy estadista no se ha visto. Yo podría decir algo al respecto. Sí. Eventualmente alguien tiene que subir que no le importe la política o el futuro político de él y las personas que lo rodean. Y una persona que suba para hacer lo correcto. Esa es la única manera que las cosas se van ¿Pero ustedes lo ven o se van a hacer con un cambio constitucional? Yo no soy abogado, así que yo no en los detalles constitucionales no me meto, pero digamos que los últimos gobiernos han trabajado, o todos los gobiernos desde post-invasión, trabajan 5 años asumiendo que se van a reelegir, pero en Panamá no hay reelección. Entonces no entiendo por qué trabajan así, por qué no hacer las cosas correctas. Se la pasan haciendo campaña por 5 años en vez de arreglar las cosas que hay que arreglar. Y el día que suba una persona que no le importe un bledo reelegirse o reelegir a su partido o cuántos diputados tienen, a lo mejor comencemos a arreglar las cosas que faltan por arreglar en este país. Ese es un buen tema para discutir la próxima semana, porque la idea entonces es que si supiera alguien al que no le importa nada, no haría campaña y no estaría regalando jamones y etcétera, ¿no? Pero sí, Cedeño, estabas diciendo algo. Sí, lo que estaba comentando era precisamente eso, de que tiene que ser una persona que tenga visión de estadista, como mencionó Fulo, que esté a lo que es los costos políticos y a tomar, como decía, el toro por los cachos, o sea, ciertos temas delicados que todos los políticos los esquivan y que se lo tiran, como dicen, con una pelota al próximo gobierno, temas como el seguro social, temas como la educación, temas como el código del trabajo. Son temas que para todo nadie esto quiere tratar. ¿Pero ustedes consideran de que hay que cambiar la Constitución? Yo considero que son temas que se pueden arreglar dentro de la misma Constitución, con las mismas leyes, pero estando claro que hay que pagar un costo por visión de estadista, una visión y tomar el riesgo que ello implica. El problema es que hasta ahora ninguno de los gobiernos últimos ha querido hacer eso. Todos han querido agarrar los temas fáciles, todos han querido regalar, todos han querido llevarse bien con la gente, pero los temas álgidos, los temas controversiales los evitan hasta el último momento cuando tienen el agua por acá. Entonces, así no se puede. El país no va a avanzar de esa manera. Edward. Bueno, totalmente de acuerdo. Yo digo, a mí me gustaría una constitución más
que garantice mejor nuestras libertades y muchas otras cosas que me gustaría que fueran diferentes en una constitución. Me gustaría que se cambiara, pero tengo tú sabes, la certeza de que cuando se vaya a cambiar las cosas van a probablemente quedar peores. O van a, Peor, exactamente, exactamente. Cosas que no tienen nada que ver. Pero, la ¿Cómo, constitución. Julio? Pero, ajá. Sí, continúa, Eduardo. Lo importante para mí es cómo se logran estos cambios profundos, porque por más que toque un presidente que quiere, luego tiene que verse con la asamblea, entonces hay todo un proceso de, tú sabes, constitucional de cómo se eligen los candidatos y ahí se pone complicada la cosa, ¿no? Bueno, porque, miren, yo les quiero comentar algo. En verdad, los políticos responden a una sociedad. Entonces, si la sociedad no demanda, el político no lo va a hacer. Entonces, el político dice, ¿para qué me voy a sacrificar si en verdad la sociedad no me lo está demandando? El político al final se vende como una lata de tomates en el supermercado. Es decir, si las personas quieren una lata de tomates triturado, tamizado o entero, eso es lo que le va a dar el político. Entonces, el político se debe a sus votantes. Entonces, mientras que no sea la sociedad la que demande los cambios, el político no lo va a hacer. El político responde finalmente a una sociedad, pero si la sociedad no lo demanda, el político no lo va a hacer, porque no se quiere quemar. El político lo que quiere es ser reelecto. Entonces hay como una combinación ahí entre una sociedad que dice, bueno, mi jamón, mi prebenda, ¿no? Las empresas, mi cuotita de mercado, me paras esta importación, esas son las empresas, el subsidio, porque acá se habla mucho de los subsidios a las personas. ¿Por qué no hablamos un día de los subsidios a las empresas? Porque hay que ser justo con todo esto, ¿no? Pero estamos terminando el tiempo. Yo no sé si quieren agregar algo más hoy, mandarle ese memo al gobierno o ya creo que hoy le mandamos una larga lista para cumplir o para que esperamos nosotros que cumplan. Si hay que mandarle un memo al gobierno ahora mismo lo más probable es no se van a reelegir y hagan lo correcto para el país, no lo que piensan que es políticamente expedito. Exacto. Estamos en un momento ideal para hacer esos cambios. ¿Fulio? No, mi mensaje sería que ojalá enderecemos el camino y que escuchen más a una persona como el ministro Alexander, que está en el gabinete y que estoy seguro que está en la capacidad de hacer las cosas como hay que hacer. Yo creo que hay que dejarlo hacer. En el tema de la constitución, yo no creo que necesitamos una constituyente para salir de esto. Es más, si hacemos una constituyente, lo que debemos es eliminar artículos, no aumentar artículos, ¿no? Y sobre todo eso que hablan de justicia social, porque la justicia social no es ni justa ni social tampoco. Ok, pero bueno, lo tenemos que dejar aquí porque ya nos hemos excedido en el tiempo nuevamente, pero bueno, hoy nuevamente empezamos, teníamos los perros ahí que no los podíamos encerrar, otra vez empezamos un poquito tarde, la próxima vamos a mejorar esto, les agradecemos a todos, ustedes y buenos, continuemos entonces, esperemos que el memo esta vez sí le haya llegado al gobierno, o por lo menos que le llegue algunas cuotas, y nos vemos la próxima semana con otro tema medianamente polémico. Gracias, saludos.